Amigos, muchas gracias por venir. Ay, doctor, no, Raicita, carajo, pero... doctor, pero por favor, usted hable durito, usted hable que yo lo oigo. Amigos, buenos días. Buenos Gracias, días. muchacho. Muy buenos días, amigos. En nombre del partido Avispados por Colombia, me permito saludarlos. Ustedes ya me conocen, soy Severo Malo, ladrón de Guevara, senador de la República. Y he querido reunirlos hoy para mostrarles lo aberrante y monstruoso de eso que llaman la consulta anticorrupción y que esperan que voten el próximo 26 de agosto. Esa consulta, amigos, toca la esencia más profunda de ese adorable personaje, tan querido y admirado por todos, tan fundamental para la idiosincrasia colombiana, como es el avivato, el vivo, el lince para los negocios, el despabilado, eso que ahora llaman disque corrupto. Queridos amigos, el primer punto de la consulta pretende atacar el corazón mismo de nuestro ser, el bolsillo. Dicen que el salario de los congresistas dice que es muy alto. 32 millones de pesos, señores, 32 millones de pesos. Claro, si uno compara con lo que gana un miserable, pues es como 40 veces el salario mínimo. Pero ¿cuánto gana Messi, amigos? ¿Cuánto gana Ronaldo? ¿Cuánto gana Brad Pitt? Y ellos tampoco pagan impuestos. Entonces, en aras de la transparencia, yo, Severo Malo, ladrón de Guevara, quiero poner en conocimiento de ustedes mis gastos de los últimos 2 meses. Laicita, por favor, reparte a la gente, por favor, para que ustedes se den cuenta, cifras en mano, lo duro que es la vida del congresista. Miren ustedes, hoy tuve que venir en bicicleta porque no hay plata para gasolina, señores. Laicita, déjame un volantico que no tengo. Laicita, dame un volantico que no tengo. Ah, esta niña sí. Uno solo, carajo, que la gente quiere verlo. Amigos, son solo los gastos extra. Todavía no he comido aquí. Solo los gastos extra. Miren ustedes de los últimos 2 meses para que se den cuenta. La visita pura, carajo, que la gente no tiene tiempo, por Dios. Ay, qué niña. Oh. Ayúdele a alguien, carajo, no hay nadie al partido, pero ¿dónde están, amiga? Miren ustedes, señores, solo el mes de junio de 2018, la segunda vuelta. Ustedes no se imaginan los gastos que hay en la segunda vuelta, las invitaciones, los partidos. Eso que llaman mermelada, lo mal llamado mermelada fueron 15 millones de pesos. El mantenimiento anual de los caballos, que uno tiene que, eso solamente anual, en champú y estas cosas, eso vale 3,5 millones, señores. El diseño de sonrisa que tuve que hacerme, porque es muy importante para la presentación pública, eso me costó 8 millones. Y el regalo del Día del Padre, ustedes saben, junio es el mes del Padre, y tuve que darle un buen regalo al Padre de todos nosotros, al Padre de los avispados. Ustedes saben de quién estoy hablando. El doctor Uribe. Ya, José. En julio, amigos, me tocó viajar de emergencia a Rusia, motivos de Estado. Habían cosas muy importantes, tuve que viajar de emergencia, eso solo costó 14 millones de pesos, por Dios. Y claro, si me tocó salir a Rusia con mi esposa, pues tocó dejar a Betico en un campamento de verano en Canadá que nos costó 10 millones de pesos. Entonces, por favor, después no digan que no hay plata, que no tenemos plata. Y bueno, fue la posesión de Duque y de la despedida de Santos, un fraque en cada caso, ahí son 7 millones de pesos. Saquen cuenta, señores, sumen. Eso suma casi los 32 millones de pesos y todavía no he comido. Entonces, dense cuenta que la vida de un congresista es realmente complicada. Amigos, la consulta anticorrupción tiene un punto terrible también, el segundo. En el segundo pretenden condenar a la cárcel a los corruptos como si fuéramos delincuentes, carajo. Como si el ser avispado no fuera parte del ADN nacional, señores. Es que ustedes lo que no se dan cuenta, lo que no se da cuenta la gente es lo que llaman corrupción, es una forma de redistribución de la riqueza. Eso es muy distinto. Son los envidiosos, señores, no se dejen confundir. Porque es la envidia, y los que no pertenecen a ninguna rosca ni a ninguna clientela, los que generan este tipo de desinformaciones. Entonces no se dejen confundir, amigos. La pregunta 3, mire, déjeme acabar, niña. La pregunta 3 yo no la entendí. La pregunta 3 dice que toca llenar ahora un contrato y un pliego.
Yo jamás he hecho un contrato, yo en un almuercito siempre arreglo el contrato. ¿Qué despilfarro ahora pretender que quiere, muchacho? Esto no es un acto político, esto es un acto de la ciudadanía. Yo convoqué a esta gente aquí, señor. No, señor, no ¿Usted se convocó. usted sabe quién soy yo? ¡Fuera! ¿Usted sabe quién soy yo? Señor Omar Ladrón de llevar a senador de la República, jovencito. ¿Quién es usted? Yo soy el encargado de darle la palabra a Carlos Carrillo, que es docente investigador. que ha hecho Yo también soy docente, yo también tengo títulos, tengo doctorados, señor, tengo doctorados. Me imagino, sí. Yo convoqué, ustedes vinieron a escuchar al Partido Avispados de Colombia, ¿verdad? No. Bueno, muchísimas gracias. Ahí sí, ¿usted qué hizo? Doctor, se confundió porque acá están las sedes de todos los partidos de Colombia. Nosotros vinimos hoy a hablar de la consulta anticorrupción. Doctor Severo Malo, si quiere puede quedarse le hacemos la pedagogía, doctor. ¡Chao, chao, chao! Bueno, vamos a ver si algún día erradicamos a los severos malos de Colombia. Y con esta consulta, que vamos a decirle 7 veces sí el 26 de agosto, pues podemos dar un primer paso. Puede que no sea una cura absoluta a la corrupción, pero sí es sin duda un acto político que va por el buen camino. Por ejemplo, la primera, Ricardo, ¿tú sabes cuál es la primera pregunta? ¿Y tú estás de acuerdo con esa pregunta? Simbólicamente sí creo que es importante hacerla porque uno de los temas más terribles que tiene Colombia es la desigualdad y obviamente pues estos salarios que ellos ganan son muy altos, pero obviamente eso no va a resolver problemas de fondo. Simplemente yo lo veo más como algo importante de hacer desde el punto de vista simbólico pues, para la población. La gran mayoría de la gente de una gana 1 o 2 salarios mínimos. Pero creo que es un punto que tiene ese valor simbólico y obviamente me parece que para lo que uno ve que trabajan y hacen ganarse esa cantidad de plata, pues realmente sí es insólito. El asunto es que son 41 salarios mínimos que ganan y la idea de la consulta es reducirlo solamente a 25. Si uno lo piensa, pues lo que ganan de 30 millones de pesos pues es un platal, pero tampoco es que sea gigantesco. Pero en salarios mínimos, el salario mínimo es tan miserable que se necesitan 41 salarios mínimos para alcanzar un salario que ellos consideran más o menos decente. Seguramente cuando baje a 25 salarios mínimos, rápidamente va a subir el salario mínimo. Es muy probable, ¿no? O suben los contraticos, en fin. Pues el tema es tan complejo de la corrupción, pero bueno. Claro, y además, pues realmente los 30 millones de pesos son para el champú de los caballos, para el viaje de emergencia, pero la corrupción dura aquí es la que hacen con los contratos multimillonarios del Estado. Un solo contrato puede hacerlos multimillonarios y ahí es donde hasta ahora en Colombia la cosa le ha corrompido el corazón a más de un político. Yo creo que más de uno se mete en esas lides de la política y se tuerce. O invierten lo que le invierten en publicidad y en la campaña política porque saben que cuando ocupen el cargo recuperan esa plata tanto por el sueldo pero también por comisiones, contratos, en fin, ese tipo de cosas. Sí, a lo que van es a hacer billete. Cuando uno piensa en los costos de las campañas, una campaña de la Cámara puede costar sin problema 20.000 millones de pesos. Eso no lo recupera a punta de sueldo nunca. Entonces, pues es un acto simbólico el primero. El 2, ¿qué es la corrupción para los corruptos? Hoy en día, quienes han sido condenados por corrupción tienen un montón de privilegios. Hay muchos que no terminan en la cárcel, terminan con casa por cárcel o en la escuela de caballería o aquí y allá. La idea es que sean condenados y que no puedan volver a trabajar con el Estado. ¿Tú qué opinas de esto? Pues a mí me parece que esa es absolutamente necesario votarla, porque realmente es que algo indigna a la gente y algo hace que la gente no crea en la justicia, es ver que estos personajes cada vez que los condenan terminan en casa por cárcel. Entonces es decir, pues aquí el crimen sí paga, ¿no? El famoso ser pillo paga. Pero también la pregunta dice que nunca más pueden contratar con el Estado. ¿Eso no es como muy populismo punitivo? Pues a mí me parece que es lo mínimo, ¿no? Es decir, una persona que robó al Estado pues debería quedar invalidada
contratar con el Estado, me parece a mí, no solamente un político, sino cualquier funcionario de cualquier rango. Si se le demuestra, obviamente, pues, la ley demuestra que cometió ese crimen, que actuó de mala fe, pues yo pienso que sí debería ser un castigo no solamente para los políticos, sino para todos los funcionarios públicos y personas que contratan privados que hacen negocios con el Estado. También debería prohibirse, pienso yo, al sector privado que hizo, que salió con un político, pues que interese también a esas empresas privadas que sigan contratando, que vuelvan a contratar con el Estado, que queden invalidadas. Bueno, en esta pregunta hay una particularidad, pues empieza la filigrana jurídica. ¿Que no se escucha? ¿Ahí me escuchan? A Eduardo, toca hablar más duro, Eduardo. Bueno, esta segunda pregunta tiene un asunto ahí con la filigrana jurídica, y es que hay una idea en el sistema penitenciario y es la resocialización. Alguien después de pagar su pena, en teoría pagó su pena con la sociedad y existe la remota posibilidad de que se haya rehabilitado, que haya cambiado. Entonces decir que no va a poder contratar nunca más con el Estado puede ir en contra. No, yo la voy a votar sí, pero les aclaro ahí que hay que saber que no sé si esta vaya a pasar. Pues habrá que discutirla. Porque además cuando se habla de las empresas, pues en las empresas no solo puede que haya un corrupto en la empresa, pero no necesariamente todos los que hacen parte de la empresa son corruptos. Porque ahí sí no lo sabemos. La 3, que es la de los contratos con pliegos tipo, la contratación transparente. En Colombia hay un problema gravísimo de contratación y un problema gravísimo de opacidad del Estado. En los últimos años, el gobierno de Santos hizo un esfuerzo que hay que reconocer es importante, de abrir una cierta información, entre otras para que lo dejaran entrar a su club de la OCDE que le tenía tantas ganas. Pero esa información, si bien es pública, a veces no se puede hacer nada con ella o está ahí medio enredada. El proceso de realmente llegar a la contratación transparente en Colombia aún tiene mucho trecho. Yo creo que la pregunta 3 es una de las pocas que va hacia el tema de la contratación. Sí, sobre todo que uno oye muchas veces que se hacen pliegos o pensando, vamos a hacer el pliego de tal manera que la única empresa que se la pueda ganar sea la suya. Vamos a poner una serie de factores, de requisitos que solamente sabemos que se puede cumplir. Eso lo oye uno muy a menudo. Entonces solamente se presentó uno porque el único que cumplía esos requisitos era la persona que se quería contratar, pero está la figura de la transparencia, entre comillas, de abrimos una licitación pública. Entonces lo de los pliegos tipo hace que haya mucha más transparencia en ese sentido, o más oportunidad para que participen varios proponentes y no solamente a dedo y se haga, que eso sucede muy a menudo. Sí, les voy a poner un ejemplo puntual de algo que está pasando en este momento en Bogotá. El metro de Bogotá, el disquemetro, el trencito cañero que propone el alcalde Peñalosa. Cuando abrieron el primer contrato para hacer los nuevos estudios del metro, los entregaron a dedo. En Colombia hay una ley que seguramente algunos de ustedes conocen, que es la ley 80, que vigila la contratación pública. Que no es que sea una panacea de ley, porque pues con todo y ley 80 se han robado, se roban aún 50 billones de pesos al año. Pero la ley 80 no le sirve al alcalde. Entonces, firmó un otro sí de un contrato que venía de la administración anterior y entregó los estudios a dedo por la Financiera de Desarrollo Nacional, que se rige por su manual de contratación, por el derecho privado. Y nadie dijo nada. Yo llevo 2 años como un loquillo repitiendo este cuento y nadie me paró bolas. Y a los medios no les importó, y a la Procuraduría no le importó, y a la Personería no le importó, y a la Contraloría, a nadie le importó. Pero el alcalde entregó la licitación, la licitación no fue una licitación, fue una invitación directa a unas empresas escogidas a dedo. Y después hay una parte de puntuación y al final deciden con una entrevista. ¿Y quiénes entrevistan? Los funcionarios de la alcaldía. Así entregaron los estudios del metro. Toca votarla así. Bueno, y la cuarta. ¿Cuál es? Eso francamente no me la sé. La cuarta es la de
La cuarta es la de presupuestos participativos. Esta tiene mucha discusión, porque esta pregunta es la que habla de que las comunidades participen, y creo yo que en el sentido de la pregunta es sin duda acertado, y es hacer que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones. Pero por supuesto que esto tampoco puede ser como lo han caricaturizado algunos que se oponen a la consulta, que van a llegar y van a hacer un bazar y les van a preguntar, ¿ustedes qué quieren? ¿Reggaetón o quieren no sé qué? No, esto es para que los procesos que ya están dentro de las comunidades pues realmente tengan más poder de organizar a la comunidad y de tomar decisiones sobre en qué invertir los presupuestos. Sí, me imagino que es darle como más piso a la rendición de cuentas, por ejemplo, que sigue siendo una figura que muchas veces no es rendición de cuentas, sino se hace una información, vamos a hacer esto, y los ciudadanos no pueden participar, no pueden preguntar, o de pronto sí preguntar, pero no pueden hacer contrapreguntas. Eso ha pasado muchas veces en supuestas rendiciones de cuentas, que si la gente empieza a hacer preguntas o decir que no está de acuerdo con algo, entonces los sacan de la reunión por revoltosos, por no... ¿Cómo es que se dice ahora? Ahora que ganó Duque, que uno tiene que ser, ¿qué? Inspirar, estar de acuerdo en lo que digan, básicamente, ¿no? Sí, que la protesta es no, porque eso genera odio y rencor y es castrochavista, en fin, ¿no? Todo eso. Vale, la pregunta 5, esa yo sí la voy a votar sí. Esa sí le voy a votar sí. Porque la pregunta 5, hay muchos, esta campaña sucia en contra de la consulta, dice que no, que eso ya está en la legislación, que eso es que Claudia López es una gritona y entonces sale a hacer escándalo y que eso ya está. Y resulta que sí está, pero no está, porque hay un mico vacío. Entonces la pregunta 5 es la que habla de la rendición de cuentas para los congresistas y hacer públicas sus declaraciones de bienes. Hoy, como está la ley de participación ciudadana, están obligados a rendir cuentas los concejales que los tenemos aquí cerquita, aquí 2 cuadras más abajo. Ellos tienen que rendir cuentas los de las juntas administradoras locales, pero adivinen quiénes no tienen que rendir cuentas. El Congreso no rinde cuentas. Hay un COMPES que obliga a la rama ejecutiva a rendir cuentas, pero quienes aprueban las leyes, cuando les llega la hora de aprobarlas, le cargan el mico o le cortan un pedazo y se dejan por fuera. Y sobre la declaración de bienes y rentas, cuando un funcionario público se posesiona, tiene que llenar una declaración de bienes y rentas, donde tiene que escribir a qué sociedades pertenece, pues cuánta plata tiene, digamos. Pero adivinen, ese documento es absolutamente imposible de encontrar. Sí, ese es un punto clarísimo, que tenga mayor discusión, ¿no? Para votar por el sí, para votar sí.